Lo que vive dentro del armario. Recuerdo la primera vez que sentí algo extraño en mi cuarto, pero no supe qué era hasta que las noches se volvieron insoportables. Siempre tuve miedo del armario de madera antigua que ocupaba la esquina junto a la ventana, un mueble que heredé de mi abuela y que, para mí, parecía guardar algo más que ropa y objetos olvidados. Al principio eran solo ruidos leves, como susurros o el roce de algo moviéndose dentro, que atribuía a la casa vieja o a mi imaginación. Pero pronto esos sonidos se hicieron más intensos, como si alguien o algo intentara llamar mi atención desde el interior. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpeteo constante, primero suave y luego más fuerte, como si algo quisiera salir. Me armé de valor y abrí la puerta del armario. No había nada fuera de lugar, solo sombras alargadas proyectadas por la luna que se colaba por la ventana. Sin embargo, sentí un frío intenso que me recorrió la espalda y un susurro casi imperceptible que decía mi nombre. Cerré la puerta de golpe y me refugié bajo las sábanas, pero el miedo no me abandonó. A partir de ese momento, las noches se llenaron de movimientos extraños. A veces, el armario parecía respirar. Un aire cargado de humedad y un olor a tierra mojada emanaba de su interior. Intenté cubrir la puerta con una manta, pero esa noche desperté con la sensación de que algo estaba encima de mí, una presencia oscura y pesada que me paralizaba. Con el paso de los días, los susurros se volvieron voces, palabras incomprensibles que me atravesaban el alma, llenas de desesperación y odio. Empecé a notar marcas en el suelo, arañazos que aparecían y desaparecían, y objetos que cambiaban de lugar sin explicación. La gente me decía que era el estrés, pero yo sabía que algo vivía dentro del armario, algo que no quería que lo descubriera. Una madrugada, decidí enfrentar aquello. Armado con una linterna y un cuchillo, abrí la puerta con manos temblorosas y enfaticé una pregunta. ¿Quién eres? Una figura se materializó entre la oscuridad, apenas visible, con ojos que brillaban como brasas y una boca torcida en una mueca de dolor. Su voz era un eco distante que decía: «Ayúdame». Sentí una mezcla de terror y compasión. La criatura me contó, sin palabras, que había sido atrapada allí hacía mucho tiempo, prisionera de un hechizo que la condenaba a vivir entre sombras y recuerdos rotos. Me mostró fragmentos de un pasado olvidado, un hombre que había hecho un pacto oscuro, que había encerrado su alma para evitar la muerte, condenándose a una existencia eterna y solitaria dentro del armario. La criatura deseaba libertad, pero también advertía que liberarla podría traer consecuencias terribles para mí y para quienes me rodeaban. Durante días, luché con la idea de ayudar o ignorar esa presencia. La presión en el cuarto aumentaba y las voces se tornaban suplicantes y amenazantes, reclamando mi decisión. Finalmente, decidí realizar un ritual antiguo que encontré en un libro polvoriento de la biblioteca municipal, un conjuro para romper maldiciones y liberar almas atrapadas. Preparé el espacio con velas negras, símbolos dibujados con tiza blanca, y recité las palabras con una mezcla de temor y determinación. La figura emergió con fuerza, gritando en un idioma olvidado, mientras el aire se volvía pesado y las paredes temblaban. Sentí que mi cuerpo se congelaba. El frío era insoportable y la oscuridad se expandía como una marea negra que amenazaba con engullirme. Justo cuando pensé que todo acabaría, una luz intensa brotó del amuleto que llevaba al cuello, un objeto que jamás pensé tendría valor en estas cosas, y esa luz atravesó la figura, que se desvaneció en un suspiro que parecía un agradecimiento. El armario quedó vacío y silencioso, y la atmósfera en mi cuarto
cambió para siempre, pero la calma duró poco. A la mañana siguiente, el espejo del armario reflejaba una figura que no era la mía, una sombra que me observaba con ojos vacíos y una sonrisa cruel. Comprendí entonces que lo que había liberado no era un alma en pena, sino un fragmento de oscuridad que se había apoderado del mueble, un huésped eterno que ahora me había elegido como su próximo refugio. Desde ese día, el armario permanece cerrado y yo evito a toda costa mirarlo directamente. Escucho susurros en las noches más oscuras y a veces, en el reflejo de un cristal, veo esa sombra que me llama con una voz que ahora reconozco como la mía, invitándome a entrar y olvidarlo todo. Sé que la lucha no terminó, apenas comenzó, y que dentro del armario, lo que vive, espera paciente mi rendición definitiva. Anoche, al despertar, sentí su aliento helado en mi cuello y una risa baja que prometía que no estaría solo nunca más. El armario ya no es un mueble, es mi prisión eterna. El guardián de las percheras. Desde que tengo memoria, en la casa de mi infancia, había un armario en el pasillo que nadie quería abrir después de la puesta del sol. Era un mueble antiguo, de madera oscura y reluciente, con puertas que crujían si las movías demasiado rápido. Mi madre siempre decía que era un armario común, pero en las noches, cuando las luces se apagaban y el silencio se adueñaba de la casa, escuchaba ruidos extraños provenientes de su interior, susurros, golpes suaves y a veces un frío inexplicable que se colaba por la rendija entre las puertas. A los 10 años, cuando la curiosidad superó el miedo, decidí enfrentar lo que había dentro. Una noche, armado con una linterna y el valor que solo un niño puede tener, abrí lentamente una de las puertas. Lo primero que sentí fue un aire helado que me golpeó el rostro, como el aliento de un ser antiguo. La oscuridad dentro del armario parecía profunda, como si no tuviera fondo, y al alumbrar con la linterna, vi que no había nada más que perchas vacías. Sin embargo, el silencio se rompió con un susurro tenue. ¿Por qué has venido? Retrocedí, pero algo me impulsó a seguir. Entonces, un hombre apareció entre las sombras, no más alto que yo, con ojos grandes y una sonrisa que no alcanzaba a iluminar su rostro pálido. «Soy el guardián», dijo en voz baja. «Vivo aquí, en el espacio entre la madera y el vacío, cuidando lo que nadie ve». No entendía qué era aquello, pero sentí una mezcla de miedo y fascinación. Me explicó que el armario era una puerta hacia un mundo paralelo, donde se guardaban los objetos y emociones que las personas olvidaban o rechazaban. Allí residían recuerdos perdidos, secretos enterrados y fragmentos de sueños que nadie había cumplido. El guardián tenía la tarea de mantener todo en orden, asegurándose de que nada escapara a nuestro mundo, ni que algo nuestro se perdiera para siempre. Me habló del precio de abrir esa puerta. Cada vez que alguien entraba, una parte de su memoria debía quedarse como garantía, un recuerdo valioso que no podría recuperar jamás. A cambio, podía explorar ese lugar y entender más sobre sí mismo y el mundo que lo rodeaba. Decidí quedarme un rato, recorriendo aquel espacio etéreo donde los objetos flotaban, algunos envueltos en luces tenues, otros cubiertos de polvo invisible. Vi juguetes rotos, cartas nunca enviadas, fotografías sin rostro, y sentí el peso de la melancolía y la esperanza entremezclados en el aire. El guardián me mostró un espejo que reflejaba, no mi imagen,
sino momentos de mi vida que había olvidado, tardes jugando en el parque con mi abuela, palabras de consuelo que no recordaba haber recibido y también heridas que intentaba ocultar. Me dijo que entender esos fragmentos era el primer paso para sanar y crecer. Cuando intenté salir, el guardián me advirtió que debía elegir qué recuerdo dejar atrás. Cerré los ojos y pensé en una discusión reciente con mi mejor amigo, una que me había dolido y que prefería olvidar. Al abrir la puerta, sentí una punzada en el pecho, pero el armario se cerró tras de mí con un suspiro, como si aceptara mi elección. Desde esa noche, el armario siguió siendo un misterio para los demás, pero para mí se convirtió en un lugar sagrado, un umbral entre lo visible y lo invisible. Aprendí que dentro de cada puerta cerrada hay mundos enteros, guardianes silenciosos y decisiones que definen quiénes somos. Años después, cuando la casa fue vendida y el armario desmontado, me elevé una de sus perchas, tallada con símbolos apenas perceptibles. A veces, cuando la nostalgia me abraza, la sostengo y escucho el eco lejano de aquella voz. ¿Por qué has venido? Y sé que aunque la puerta ya no esté, el guardián sigue esperando en algún lugar, cuidando lo que nadie quiere enfrentar, recordándome que dentro de nosotros siempre hay un armario lleno de secretos, y que abrirlo puede ser el acto más valiente de todos. Con el tiempo, comprendí que no era el único que había cruzado ese umbral. En mis sueños, veía a otros niños y adultos, cada uno entregando un recuerdo, cada uno enfrentando sus propias sombras. El guardián me había confiado un secreto. El armario no solo guardaba objetos, sino también las historias no contadas de quienes lo habían visitado. Y esas historias, aunque invisibles para el mundo, tejían una red invisible que conectaba los corazones a través del tiempo y el espacio. Una noche, mientras sostenía la percha en mis manos, sentí un calor inesperado y una voz susurrante me instó a no temer al olvido, sino a abrazarlo como parte de la vida. Esa revelación me dio la fuerza para reconciliarme con mis propios recuerdos perdidos y para enfrentar cada día con la certeza de que, aunque algunas puertas se cierren para siempre, la valentía de abrirlas una vez es lo que realmente nos define. El susurro entre las puertas. Desde niño, el armario de mi habitación me parecía más una entrada que un simple mueble. No era la típica estructura de madera con puertas corredizas, sino una caja antigua y maciza que mi abuela había dejado cuando se mudó de casa. Siempre sentí que algo vivía detrás de esas puertas, algo que se movía cuando yo no miraba. Mis padres atribuían mis temores a la imaginación infantil, pero para mí, los ruidos nocturnos eran demasiado reales para ser simples juegos de la mente. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro tan débil que parecía venir de otro mundo. Era una voz que llamaba por mi nombre con un tono melancólico y urgente. Me acerqué al armario y la madera crujió como si respirara. En un impulso, abrí una de las puertas y una corriente fría me envolvió. Dentro no había ropa ni cajas. Era un pasaje oscuro, profundo y sin fin visible. Mi corazón latía con fuerza, pero algo me instaba a entrar. Di el primer paso y la oscuridad me tragó. Al avanzar, el espacio se transformó en un corredor iluminado por luces titilantes que parecían luciérnagas, y el olor a humedad y tierra mojada llenaba el aire. Encontré puertas a ambos lados del pasillo, cada una con inscripciones en un idioma desconocido. Al abrir una,
Me encontré en una habitación llena de relojes detenidos, todos marcando la misma hora, las 3:15. En el centro, una figura encapuchada me observaba en silencio y, aunque no hablaba, sentí que me pedía ayuda. Cerré la puerta con rapidez y continué. En la siguiente estancia, el suelo estaba cubierto de hojas secas y el aire olía a otoño eterno. Allí, un niño pequeño jugaba con un muñeco de trapo, pero al verme, sus ojos se volvieron vacíos y comenzó a susurrar la palabra «espera». Di media vuelta y me alejé, sintiendo que el tiempo se distorsionaba a mi alrededor. Cada sala parecía contener fragmentos de vidas olvidadas, ecos de voces atrapadas entre paredes invisibles. Supe entonces que ese lugar dentro del armario era un refugio para almas que habían quedado suspendidas entre mundos, atrapadas en un limbo sin salida. En la última puerta, encontré un espejo que no reflejaba mi imagen, sino un paisaje desolado con árboles retorcidos y cielos grises. Al tocar el vidrio, sentí una fuerza que intentaba arrastrarme hacia el otro lado. Pude escuchar claramente el susurro: «Ayúdame a salir». Era la voz de mi abuela. Me había contado historias de un armario que guardaba secretos ancestrales, un portal hacia un mundo paralelo donde el tiempo y la realidad se mezclaban, y donde las almas perdidas buscaban redención. Comprendí que su espíritu estaba atrapado allí, y que abrir el armario había sido una invitación a enfrentar lo desconocido. Con determinación, cerré el espejo y hablé en voz alta: «No estás sola, te ayudaré». Entonces, el pasillo comenzó a temblar, y las puertas se desvanecieron una a una, dejando un camino claro hacia la salida. Corrí hacia la luz y emergí en mi habitación, con el armario cerrado y silencioso. Desde aquel día, el susurro desapareció, pero el armario seguía siendo un enigma. Sabía que dentro de sus puertas vivía un mundo de sombras y voces que necesitaban ser escuchadas, un lugar donde el tiempo se había detenido y la esperanza se aferraba a un hilo invisible. Guardé la llave que encontré en el fondo del armario, un objeto pequeño y antiguo, símbolo del vínculo entre nosotros. Cada noche, antes de dormir, la giro entre mis dedos y recuerdo que hay puertas que no deben abrirse sin valor, porque detrás de ellas viven historias que desafían la realidad y nos recuerdan que algunas presencias nunca se van, solo esperan ser encontradas. Una tarde, impulsado por una mezcla de curiosidad y nostalgia, decidí volver a acercarme al armario. La llave brillaba tenuemente en mi mano, como si respondiera a un llamado silencioso. Con cuidado, la introduje en la cerradura y giré lentamente. Esta vez, la puerta no se abrió hacia un pasaje oscuro, sino hacia una habitación bañada en una luz cálida y dorada, donde una mesa antigua sostenía una carta escrita con la caligrafía de mi abuela. Al leerla, comprendí que aquel lugar era más que un refugio para almas perdidas. Era un puente entre su mundo y el mío, un espacio creado para proteger secretos y recuerdos. La carta hablaba de un ritual olvidado, una promesa de liberación para quienes quedaban atrapados en ese limbo. Sentí cómo la presencia de mi abuela me envolvía y su voz susurraba en mi mente, agradecida y esperanzada. Cerré la puerta con una nueva certeza. El armario no solo guardaba sombras, sino también la posibilidad de reconciliación y paz. Ahora, cada vez que giro la llave, sé que participo en un legado que trasciende el tiempo y la realidad, un lazo invisible que une generaciones a través del susurro eterno entre las puertas.